tenemos la suerte de contar con impulsor de la trabaja mucho a que tener Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Tengo un tiempo muy limitado porque la idea que tenemos es que haga una exposición de media hora, 35 minutos y luego ya generemos un debate, generemos una conversación. Yo voy a intentar de alguna manera ser lo más práctico posible. En ocasiones a lo mejor me voy a acelerar porque lo que estoy diciendo luego posteriormente lo vaya a recuperar vía correo electrónico o a través de algún enlace que nosotros facilitemos. Pero sí que hay un par de mensajes en esta sesión que desde nuestro punto de vista son cruciales, ¿no? Y es que entendemos que el perfil profesional con el que está Cicitex y todo lo que sería la parte de investigadora en Extremadura, para esto de la sociedad del aprendizaje conecta perfectamente. Entendemos que hay una sinergia extraordinaria. Esther es una de nuestras expertas, lleva la parte de neuro, que es por la que vertebran las más guías que tiene actualmente la sociedad del aprendizaje. Y cuando ella nos comentó la posibilidad de compartir con vosotros este ratito, pues dijimos que claro, que por supuesto y agradecido en ese sentido. Os va a sorprender quizás cómo vamos a empezar, porque son las 9 de la mañana, ayer fue fiesta local en Badajoz, hoy viernes. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué diapositiva pone? A mí me ha costado trabajo ver cómo arrancaba, ¿vale? Porque me tenía que poner en vuestra situación, en vuestro lugar, en vuestra mente, ¿no? Y lo que os propongo, como yo sé que Esther está dentro y ya con vosotros ha trabajado de alguna manera, es hacer un breve ejercicio de visualización, muy breve. Ya esto en condiciones normales no lo hacemos, pero vosotros sois ya, pues digamos que ciudadanos de alto rendimiento. Igual que tenemos deportistas de alto rendimiento, pues vosotros sois ciudadanos de alto rendimiento porque tenéis una persona que controla bastante neuro y la dirección propia de CECITEC pues también confía en ese potencial que tiene la verificación de cómo trabaja el cerebro y ese aprendizaje que, sabiéndolo introducir, pues tiene una serie de permanencia y de una manera de conectar con el resto de situaciones personales, relacionales nuestras, muy poderosas, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es que imaginéis el largo camino que tiene nuestra vida, ¿vale? Hay algunos que tenemos más camino y otros todavía menos y otros que todavía menos todavía. Y de alguna vez se visualicen en la mente, aquellos que estén a lo mejor en remoto, puede crear una línea del tiempo. ¿En qué punto nos encontramos en este momento, no? Por ejemplo, yo he hecho la línea del tiempo antes de venir y yo estoy aquí. Ese es el primer paso, es decir, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Qué es lo que he recorrido? ¿Dónde estoy? Fijaros que si sigo como estoy, el camino actual será ese, ¿vale? ¿Qué es lo que nos gustaría mientras que hacéis esa línea del tiempo y dónde estoy? Pues cómo ha sido el camino, es decir, vamos contestando esas preguntas, cómo ha sido el camino, las decisiones importantes que has tomado, que habéis tomado, se han sido impuestas, han sido influencias por creencias anteriores o por tendencias de la familia o fruto de la reflexión propia. Por ejemplo, mi familia me condicionó en el sentido, a los 15 y 16 años me decía, tu hijo a los ciclos formativos, en ese momento se llamaba FP, a la FP no, que van los malos. Entonces yo, fijaros que yo soy del año 76, que fijaros ahora lo que supone la FP. En aquel momento era como un mantra y yo recordaba que tenía que ir a la universidad porque mi familia, digamos, para ello era importante que yo fuese a la universidad, porque ellos no habían ido a la universidad y entendían que el desarrollo universitario y una titulación iba a suponer la vida y mi felicidad. Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi línea del tiempo eso lo tengo en cuenta, porque yo, si en vez de tener en ese momento que nací y me insisten en que la FP van los malos y las malas, no me dicen eso, a lo mejor yo hubiera estudiado un ciclo formativo. Fijaros cómo es la vida, que yo acabé implantando los ciclos formativos de actividad físico-deportiva, que yo estudié Magisterio y Ciencias del Deporte en Plasencia en el año 2000. Y era el ciclo formativo que no existía en ese momento, pero que era el que yo quería hacer, porque era eminentemente práctico. Yo sabía que en la universidad había mucha parte teórica,
mucha parte conceptual y yo lo que buscaba es la experimentación. Pero como entre que el mensaje me daba mi familia y que la formación profesional de actividad físico-deportiva aún ni había empezado, estoy hablando de que esta decisión la tomo en el año 94, 95, pues a eso me refiero, ¿vale? Yo he puesto mi ejemplo, probablemente cada uno de vosotros tenéis el suyo y... Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo quieres que sea? Es decir, el camino que te queda, ¿cómo quieres que sea? Yo he hablado del camino que he recorrido hasta el día de hoy, pero ¿cómo quiero que sea el que queda? La otra línea, la cruz hasta el final de la línea. ¿Quién decide y en base a qué? ¿Qué crees que disfrutarías más? Piensa en un objetivo claro y concreto. ¿Crees que ese objetivo lo disfrutarás o lo disfrutarías una vez conseguido? ¿O aún ese objetivo le falta definición? Todo esto son preguntas que es muy importante que seamos muy positivos mentalmente. Es decir, que el mensaje que nos lancemos a la hora de la respuesta sea constructivo, porque si no, pues nos autodañamos y no se pretende, ¿eh? Se pretende que de alguna forma hagamos este punto de reflexión y ahora veréis por qué quiero llegar hasta ahí, ¿no? Fijaros cómo era la línea. Yo estoy aquí, si sigo como estoy, llegaré hasta allí, y sin embargo, si intento tener un desarrollo integral y completo, voy a crecer. Voy a crecer, es decir, lo que me queda por hacer va a ir hacia el alza, va a ser más pleno y por lo tanto, si yo aumento ese nivel de conciencia de que de mí depende el que acabe mucho más desarrollado que el día de hoy, pues lograré de alguna forma el objetivo, ¿vale? Entonces yo lo que vengo a deciros es que hemos identificado las 10 competencias de manera externa en la sociedad del aprendizaje que si se desarrollan de manera integral, la línea será ascendente. Parece sugerente, ¿no? ¿O me he equivocado? Vale, va bien entonces. En el estudio de competencias claves que hemos facilitado vienen las 10 competencias. Ahora viene cómo la entreno, cómo las desarrollo y en qué momento me encuentro con respecto a esas 10 competencias. Este señor es filósofo de los años 1800, es teólogo, y me frase que dice, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante, o hacia adelante. Este hombre, bueno, en su momento debería ser un boom, ¿vale? Pero es curioso, dentro de su filosofía, él entendía, era muy creyente, entendía que hasta los 33 años era lo que tenía que vivir un ser humano, porque a los 33 años era lo que Jesucristo tuvo en vida. Entonces, su vida, digamos que la centraba al minutaje, porque sabía que a los 33 años fallecería, o si no fallecía, había una anomalía. Lo sorprendente es que de sus 7 hijos, 2 vivieron más de 33 años, y él también. Pero esa filosofía de vida hizo que fuese más intensa. Hombre, ya ha llovido mucho desde 1800 hasta ahora, pero no esperemos a que alguien nos diga que la inmediatez y la realidad es algo que sabemos que es perecedero, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Dicho eso, la sociedad del aprendizaje, muchos de vosotros habéis participado en los congresos que tenemos o en la formación que desarrollamos, nace en el 2015. Lo llevamos desde la presidencia por su transversalidad, porque entendemos que no solamente el aprendizaje está supeditado a la educación reglada, sino estaría en la Consejería de Educación. El aprendizaje, y sobre todo en aprendizaje en competencias clave, las soft skills que ahora tan de moda se han identificado, se entiende que está en la educación formal, no formal e informal. Por ese motivo, la presidencia, a finales del 2015, a raíz del Día de Extremadura del 2015, decide crear esta estrategia viendo que esta diapositiva tiene más de casi 5 años, más de 5 años. Fijaros con el COVID si coge ahora todavía más fuerza, ¿no? Ya a finales del 2015 se identifica que la sociedad va excesivamente rápida y que no nos da tiempo, ni mucho menos a las administraciones, a ir al ritmo de la demanda de la sociedad en cualificaciones, en titulaciones, en formación, en competencia. Es decir, hay tan nuevos los empleos que se están demandando una serie de competencias en el empleado o en la empleada que las administraciones de manera reglada no las puede ofrecer. Cuando llega tarde. Cuando el sistema se organiza para ofrecerlo, llega tarde. Entonces, de alguna forma, se busca mucho el tema de competencias. Ahora, en el 2021, han pasado 6 años, esto está subrayado en fluorescente, pero en ese momento era una innovación y por ese motivo ahora vais a ver una serie de materiales que vais a decir, bueno, ¿y esto cómo es posible que no lo conozcamos?
no se conocen porque no es una estrategia mediática, es una estrategia que lo que busca es que la gente, la ciudadanía, la encuentre. Porque si no es así, tiene parte de filosofía, algunos dicen utopía, cosa que no es real porque hay más de 15 manuales ya desarrollados, que puede confundir y puede distorsionar el mensaje. Por eso no tiene titulares, los congresos no se publicitan, no aparece nada en medios de comunicación y donde entra, pues como habéis visto, aquí. No hay ningún medio, no hay periodistas, no hay cámara, no hay nota de prensa, para evitar cualquier tipo de malentendido con respecto al posicionamiento de la estrategia. Entonces, lo que se hace por parte de la administración es que se identifica una serie de actores, que son los ciudadanos, no los individuos. Los ciudadanos somos cada uno de nosotros, con derechos y deberes, con compromisos, con responsabilidades. Y por lo tanto, tenemos como actores sociales una responsabilidad. Hay unos escenarios que son cambiantes, que son colectivos, que han de ser compartidos. Es un momento de oportunidades, de incertidumbre. Hace 5 años esta diapositiva. Fijaros la incertidumbre que hay ahora y la que hemos pasado. Y la administración lo que intenta es poner un campo de juego. Es decir, intenta que el césped, a la hora de jugar a ese partido, o el practicable, sea el acorde. Pero ya veréis que cada uno de vosotros le va a traer más una línea de la sociedad de aprendizaje que otra. Hay alguien que le va a apasionar lo de cómo aprender a ser madre y padre, y hay otro que va a decir, yo el aprendizaje basado en juego quiero. Otro dirá que la gestión del tiempo, y otro la gestión inteligente de las emociones, y otro dirá el teacher coach o el leader coach. Es decir, los manuales se van conectando, sobre todo por la parte de neuro, pero cada manual es en sí un proceso de aprendizaje. Son escenarios de aprendizaje. Entonces, bueno, pues lo que busca en este caso la administración es que es una cuestión de actitud. La botella esa la podéis ver medio llena o medio vacía, depende de la actitud. Es decir, nosotros más como estrategia no podemos hacer. Tenemos en abierto, gratuito, toda esta serie de recursos. Y de cada ahora el ciudadano tiene que poner también de su parte de acceder a ese recurso, aterrizarlo a su contexto personal, relacional y profesional, y si realmente es necesario hacer algún ajuste, que lo demande y nosotros intentamos ajustarlo. Pero debe ser bidireccional, no puede ser unidireccional. Tiene que ser una transformación, no ha de ser un cambio. Ahora veremos un poco la diferencia entre transformación y cambio, que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, al final, es lo que decimos, ni el título académico ni la cualificación profesional va a garantizar ni la empleabilidad ni la felicidad. Actualmente, para un puesto de trabajo se nos están presentando 20, 30, 40, 50 candidatos y candidatas, los cuales ellos ya de entrada certifican sus conocimientos técnicos con su titulación o cualificación. El responsable de los recursos humanos tiene que buscar otras bondades, otras competencias, otras cualidades de esa persona, que no solamente sea la técnica o la cualificada o la titulada, la cual ya demuestra. Hace 20 años, 30 años eso no ocurría. Cuando tú sacabas un perfil o un puesto de trabajo de una persona cualificada o titulada, la demanda que había era mucho más reducida. Por lo tanto, se veía más bien el expediente, no sus competencias, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que estoy diciendo, esto es una parte de nuestra simbología, vais a estar viendo símbolos que a lo mejor no los entendéis. Yo de manera muy rápida deciros, porque creo que es importante el vehículo creativo, porque al final son anclajes. Nosotros empezamos con un elefante, sin embargo, en la ficha que tenéis aparece un elefante cebreado. El elefante cebreado es un híbrido. Es un híbrido que nosotros hemos ido generando conforme la propia estrategia se ha ido modulando, se ha ido acomodando a la demanda que la ciudadanía nos iba volcando. Actualmente la sociedad del aprendizaje interactúa en torno a 12.000, 14.000 personas, ciudadanos. Muchos de ellos no son de Extremadura porque están abiertos, pero son personas que se han descargado alguna de sus guías, han estado en alguno de los congresos o en alguno de nuestros seminarios o formaciones, ¿vale? Bueno, pues empezamos con un elefante porque siempre esa simbología del elefante era una figura muy tranquila, muy paciente, que cuidaba mucho a su familia. Así en toda la bibliografía que hemos ido recopilando se nos traslada, vive en comunidad, es continuamente alguien o un animal que las dificultades las resuelve con paciencia, con cautela, es, según dicen, muy sabio, muy pausado. Y encima no había cultura que no lo identificase como alguien de concordia, o sea, un animal de concordia, ¿no? de tranquilidad, de paz, de unión, de cohesión.
Por lo tanto, ahí trabajamos nuestra primera imagen. Luego ya en el siguiente congreso, que fue en el 2020, nosotros trabajamos congresos anuales, donde en los congresos anuales lo que traemos son inspiradores que han conocido a la sociedad del aprendizaje y sin cobrar nada, vienen a dar una charla inspiracional en Extremadura, no puede ser en remoto, por eso algunos de vosotros, aunque estabais de avatar, veíais que había en enero de este año un espacio como este, tecnológico, donde venían a dar la charla inspiracional. Ha estado pues desde César Bona, Ana Gartiguren, ha estado Margarita Álvarez, ha estado Ignacio Martínez, ha estado Jorge Maldita Nerea, ha estado Chema Alonso, Fran Castaño, en fin, ha venido una serie de profesionales que entendían que esto que se está haciendo aquí en Extremadura es exportable y que es meritorio. A raíz de ahí, cuando empezamos a sumar las individualidades, creamos la cebra. Porque la cebra es un animal muy singular. Parece que son todas iguales, pero cada uno tiene un cebreado, aunque de alguna forma creamos que el tamaño, la anchura, la longitud de las niñas de las cebras son todas iguales, pues no es así. Y además lo usan cuando están juntas en la distancia para que el depredador entienda que el animal es mucho más grande de lo que realmente es. Es decir, que las individualidades de cada una de ellas se fortalecen, se conectan para que de alguna manera conseguir un objetivo común. Por eso metimos la cebra. Y luego ya finalmente metimos el elefante cebra para unir esos dos conceptos, ¿no? A raíz de ahí apareció un ratoncillo, que era este año. ¿Por qué el ratón? Porque es clave. El ratón es clave porque resulta que, según dice la historia, lo único que tiene un elefante es un ratón, una cosa tan pequeñita como un ratón. En muchas ocasiones el personal nos dice claro, que esto es muy difícil cambiar la sociedad, que lo que hay que cambiar es la norma, el marco legislativo. Pero claro, ese marco legislativo y esa norma hay veces que no depende de nosotros y de nosotras. Pero sí que cada uno tiene cuatro, me ha dicho tu compañero, 4 baldosas en las cuales estas las controlo. Yo no controlo la sala entera, pero estas 4 las controlo y yo de aquí no me muevo. Si yo controlo estas 4 y cada uno controla vuestras 4, probablemente entre todos controlemos la sala, siempre y cuando estemos conectados y con buena comunicación. Eso es lo que pretende el ratón, que una cosa tan pequeña, cada uno de nosotros siendo un ratón, puede generar el famoso efecto mariposa, donde el aleteo de las alas de una mariposa en la India genera un huracán en California. Entonces, ahí es donde entra un poco lo de todos nuestros actos y decisiones están conectados y las posibilidades de la interrelación son absolutamente impredecibles. Por eso muchas veces decimos, cada uno que riegue su huerto. Y luego ya veremos cómo está la parcela. Pero reguemos el huerto, cada uno su huerto, porque si no va a ser muy difícil que entre todos seamos competitivos y cada uno no se preocupa de lo que realmente depende de él, porque si no es que están a la orden del día, ¿vale? En esa línea que estábamos comentando, pues dice formar parte del cambio hacia el futuro como personas, como sociedad, y donde habla mucho de la transformación, no del cambio, la transformación. Ahora hablaremos por qué el mensaje de la transformación. Lo estaba comentando antes con unas compañeras que, hablando de muchas veces que metemos o dimensionamos lo que tenemos que hacer, que a veces que si miramos el final es muy complicado y eso nos genera una energía y un cansancio y una fatiga que a lo mejor no proceden. Como siempre decimos, el responsable de IKEA comenzó vendiendo cerillas en Estocolmo, las vendía en su pueblo con un margen muy reducido. Con lo que ganó vendiendo cerillas, a los 17 años, con la ayuda de su familia, puso la primera tienda de muebles. Y luego la historia continúa, pero vendiendo cerillas. Entonces, a eso nos referimos muchas veces con a ver lo que dimensionamos. En condiciones normales, lo que le decía a vuestro compañero, esto el cambiar de ordenador, me vaya a disculpar, ha supuesto que tengamos un PDF, no un Keynote, entonces esto lo iríais descubriendo. Pero como no es posible, nos ha quitado esa magia, pues yo lo resumo más rápido todavía. Hay una preparación. Digamos que la sociedad del aprendizaje está preparada. Tiene unos materiales, tiene unos recursos, tiene unos expertos, tiene unas posibilidades de conectar con colectivos, con profesionales como vosotros, y aparecen las oportunidades. En este caso, a través de las charlas que coordina Esther, junto con la dirección, Carmen y el resto del equipo, la oportunidad es venir aquí a conversar con vosotros. Hay alguien que puede decir, bueno, pues es que sucederán cosas, van a suceder cosas y todas buenas. Estoy convencido que después de esta charla van a ocurrir cosas. Y algunas de esas cosas lleven a buen puerto.
Y cuando lleguen a buen puerto y alguien no mire lo que ha pasado retroactivamente, dirá, es que hubo buena suerte, hubo suerte. No, no, no. Aquí se han provocado las cosas. Pero vamos a definir eso de la suerte, la buena suerte según Séneca, ¿no? Decía que la preparación por la oportunidad es igual a buena suerte. Eso es una frase que Séneca la grabó a fuego, ¿no? Luego a raíz de ahí incluso hay libros de Ale Rovira, de la buena suerte, de todo cómo provocas el cambio de las circunstancias, la diferencia entre la suerte y la buena suerte. La suerte puede aparecer, es azarosa, la buena suerte tú provocas que las cosas ocurran. Pero es verdad que hay un factor de azar. Es decir, que la oportunidad tiene un punto de azar y la oportunidad depende del azar. Es decir, si da la casualidad que yo no puedo venir o que vosotros, pese a que era un día de puente, no podíais estar, es decir, las cosas pueden ocurrir o no pueden ocurrir en un tanto por ciento azar, ¿no? Pero hay que estar preparado. Es como decía Picasso, ¿no? Qué casualidad que a mí siempre la creatividad me coge trabajando, ¿no? Pues igual, te tiene que pillar con el pincel en la mano, ¿no? Porque si no, el factor azar es muy, muy grande. Cambiamos oportunidad por azar. Dice, preparación por azar es igual a buena suerte. Bueno, pues sí, ¿verdad? Tiene razón, que la oportunidad es azarosa, preparación por azar es igual a buena suerte. Vamos a poner una ecuación en azar para poder un poco despejar eso. Azar es igual a 1 dividido entre preparación. Y tú dices, ¿por qué 1 dividido entre preparación? Pues lo ponemos, se ve muy fácil con los Juegos Olímpicos que vienen ahora. Un deportista de alto nivel, tirador con arco. Probablemente ese, cuando arme en los Juegos Olímpicos el hombro, el brazo, tense el arco y lance la flecha, las probabilidades de dar en la diana son muchísimas. ¿Por qué? Porque no sé cuántas flechas habrá llevado ya ese hombre entrenando, esa mujer entrenando. Si lo hago yo, la probabilidad de que dé en la diana son muy bajas, porque yo no tiro con arco. Entonces, si yo, que no tiro con arco, tiro una vez al arco, y el otro que tira, ¿cuánto? 1.000.000 de flechas, pues dividamos 1 por 1.000.000. ¿Cuánto sale azar? 0,00001, ¿no? Por lo tanto, a cuanta mayor preparación, el azar se reduce. Por lo tanto, podemos decir que el azar es 1 dividido entre preparación. Despejamos las preparaciones, la buena suerte igual a 1. A 1. O sea, depende de cada uno de nosotros. O sea, aquí no hay casualidades. Que vosotros seáis investigadores o investigadoras, que realmente tengáis un puesto de trabajo de estas características, o que estéis en donde realmente queréis que estar, o que os sentéis realizados, no es por birle birloque, porque ha habido una preparación y obviamente ha habido una intención. No tenemos una era de cambio, estamos en un cambio de era, eso ya nos lo han dicho en muchas ocasiones, lo estamos escuchando, apostar por un cambio será una transformación. Este es el mejor ejemplo para diferenciar entre el cambio y la transformación. Estamos viendo uno de nosotros, ¿vale? Uno de nosotros, pero hace 7 millones de años. Éramos así. Ahora la noticia de Israel que ha salido ya nos está descolgando un poco, pero bueno. Cambio igual a necesidad adaptativa frente a la resistencia. Eso es cambio. Necesidad adaptativa frente a la resistencia. Está claro que algo ocurrió, porque no somos así. Uno nos parecemos, pero no somos exactamente así. Alguien tuvo una idea. ¿Por qué alguien tuvo una idea? Porque ocurrió un cambio climático, que está datado, que no fue provocado por el hombre. A lo que está ocurriendo ahora el cambio climático, eso sí, pero este no. Hace algo más de 3 millones de años hubo un cambio climático. Ese cambio climático hizo que unos pocos homínidos se salvasen. Algo tuvieron que hacer. No fue suerte, no fue azar, porque algo tuvieron que hacer. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, pues nada, lo que hicieron fue adaptarse, anticiparse y rebelarse. ¿Cómo? A través de una idea de destino. Diversificar su dieta. Oye, hay que empezar a comer carne porque con el cambio climático que tenemos, los bosques se han desaparecido, se han creado galerías y aquí somos más jefes que indios. Entonces, o empezamos a buscar otra dieta que complemente la parte herbórea o aquí tenemos un problema. Empezaron a decir, pero ¿cómo? No tenemos garras, no tenemos dientes, no tenemos ideas de destino. Vamos a ver que lo que quieren hacer requiere de unas ideas operativas. Si no tenemos garras, no tenemos dientes, tendremos que construir algo para eso. Entonces, esa es su idea de destino. En la mente deciden hacer algo, en la mente, para que en el futuro lo que están pensando en la mente sea posible y crean el BIFAB. El BIFAB no es casualidad, no es suerte. Un BIFAB no aparece porque el canto rodado haya rodado tanto que se hace puntiagudo. No es posible, se ha comprobado. Tiene que haber ideas operativas, tiene que haber una intención. Tienes que buscar eso para conseguirlo.
Y ahí aparece un poco esa planificación y esa estrategia, que Sun Tzu dice, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Aquí en este caso en concreto estamos con la primera. Estamos viendo si hay una serie de competencias clave interesantes para tener un desarrollo integral. Oye, pues a ver cómo son esas competencias, cómo las podemos entrenar, porque probablemente nos pueda venir bien tanto para nuestro desarrollo profesional como investigadores, como para nuestro desarrollo personal, como para nuestro desarrollo relacional, ¿no? Voy aquí. El enseñante fue el primer oficio, que fue el que le enseñaba al otro a hacer el BIFAF. Eso no se podía hacer por imitación. Había una serie de correcciones que tenías que generar para poder conseguir esa idea de destino. Y ahí está la transformación. La transformación, a diferencia del cambio, es que transformación es el cambio, pero con un sentido. La transformación es un cambio con un sentido. De tal forma que el cambio es muchas veces muy vertical, aplicando en ocasiones el artículo 33. Y así es muy difícil el cambio. Porque si realmente hay que girar, es preferible mutar, modularse a una transformación porque el cambio lo metes con el sentido. La era de los robots está aquí, es una realidad, pero hay 4 competencias que ya los expertos en Machine Learning, en Big Data, en robótica, nos dicen que como el ser humano, va a ser muy complicado que un robot, al menos en estos momentos y a medio plazo, lo consiga con la eficacia del ser humano. Y es la creatividad, el sentido crítico, las emociones, el conocimiento nuevo y la empatía. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en la parte formal, no formal e informal al desarrollo de estas competencias? Si resulta que van a ser cruciales para complementar todo lo que nos viene a nivel de robótica, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, conocimientos más habilidades suman, pero lo que realmente multiplica es la actitud. Ya aquí vosotros sois expertos de saber que el entorno condiciona, que la genética tiene una parte del desarrollo de la persona como somos, pero es un tercio, más o menos vienen a decir los expertos. Los otros 2 tercios van a depender de tu toma de decisión y van a depender claramente de ese contexto en el cual tú te encuentras y vas manejando para poder desarrollar lo que tú pretendes. Nosotros tenemos investigadores e investigadoras, agentes de formación y educación. Y lo que comentaba anteriormente, mirad, hace unos años, no hace mucho, hace 10, 12 años, las instituciones tenían la formación y la educación estaba en las familias, predominantemente en las familias. Actualmente todo eso ha cambiado, se ha dado la vuelta. Las familias están perdiendo mucho peso en la parte educativa. ¿Por qué se pierde mucho peso en la parte educativa? Por múltiples factores. Uno es pues, la cantidad de estímulos que tienen en fase sensitiva los adolescentes o niños en las familias. Otra es la presencia de los adultos en los núcleos familiares en la actualidad. De tal manera que antes era formación en los centros, educación en la familia. Ahora la formación no se da en los centros. La formación es multicanal. La formación entra por la red. La formación entra por el grupo de influencia. La formación entra por el centro, pero también por otros espacios no formales. Y de la educación, la educación empieza a tener un espacio que o alguien lo coge o al final acabará ocupando lo que a lo mejor no se ocupa como a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, en la parte educativa, desde mi punto de vista, el agente de formación y educación, un investigador, una investigadora, tiene una parte divulgativa, educativa, de sensibilidad crucial. Crucial, porque eso no lo está cogiendo otro agente de la sociedad. Entonces ahí, desde mi punto de vista, hay una reflexión bastante interesante. Y volvemos otra vez al tema de conectar. La sociedad del aprendizaje lo que hace es conectar. ¿Qué es conectar? Unir o poner en contacto 2 o más cosas que entre ellas se establezca una relación, una comunicación. En este caso, la sociedad del aprendizaje conecta con Cicitex. Servir un lugar o una cosa de conexión entre 2 o más lugares. También es cierto. Porque físicamente nosotros podemos tener espacios donde de alguna forma entendemos que son idóneos para esa formación y aquí existe otro, que es la orden, que no siendo iguales pueden ser complementarios, ¿no? Y bueno, si muchas personas pequeñas, en muchos lugares pequeños, hacen muchas cosas pequeñas,
podrían cambiar la escena actual del mundo entero. Otra vez el mismo mensaje, ¿no? Esto, la presentación, lo que venía a deciros es que con este método os explico los 15-20 minutos que llevo. Del 1 al 54 están todos los números. Cuando encontréis el 1, vais al 2. Cuando tengáis el 2, vais al 3. Cuando tengáis el 3, al 4. No vayáis a un número si no habéis encontrado el anterior. Y están todos los números. O a por ello, 1 minuto 30 tenéis, 1 minuto y 30 segundos. Ahí sois capaces de encontrar hasta el 54. Algunos de vosotros ya empieza a pensar que hay un número que está oculto, que ya estoy con el cachondeo y seguro que hay uno que me lo he cargado. Están todos los números. Lo único que ocurre es que los tenéis que localizar y una vez que los localicéis, pasáis al siguiente. Cosas que ocurren. Muy habituales. Topalantismo por vuestra parte. No hay ninguna pregunta hacia mi persona, decir, oye, ¿hay alguna estrategia, hay algún método? Nadie ha preguntado. Topalante. Nadie ha preguntado al de al lado, ni al de atrás, ni nadie ha dicho, yo ya sé que creo que hay una mecánica. Nadie. No compartimos, no decimos nada, porque como el mensaje ha sido así, yo no he dicho que no pudieseis colaborar, ni que no pudieseis comunicaros, ni que la mascarilla os prohibiese hablar. Sin embargo, la manera de actuar ha sido esa. Pues claro que hay un método, es una matriz. Los números están colocados de tal manera que, mirad, el 1 en la parte de arriba, a la izquierda, el 2 en la parte del centro, arriba, el 3 en la parte de la derecha, arriba, el 4 en el medio a la izquierda, el 5 en el medio, el 6 en el medio a la derecha, 7 abajo, 8 en el medio abajo, 9 abajo a la derecha. ¿Dónde estará el 10? Arriba a la izquierda. ¿Dónde está el 11? Arriba en el centro. ¿Dónde estará el 12? Arriba a la derecha, así sucesivamente. Entonces, del 1 al 54, 1 minuto 30. Una vez que tenéis el método, ¿qué ocurre? Que fluye, va. Sois ágiles, sois eficaces, sois operativos. Entonces, lo que pretende la sociedad de aprendizaje es un método. ¿Es el único? No, hombre, no. El que hoy hemos traído aquí. Yo podía haber buscado otro método para alcanzar el objetivo. Sin embargo, el método que hemos encontrado es este, y es lo que hace la sociedad de aprendizaje. Tener un método que creemos que es eficaz y que está a vuestra disposición una vez que encontréis las claves. Existe una página web que es Aprender una actitud. He facilitado un tarjetón donde vienen los distintos recursos. En el apartado recursos clicáis y aparecen un sinfín de guías. Cada una de esas guías las descargáis y tenéis un PDF. Hay guías de todo tipo de temáticas y todas relacionadas a entrenar competencias, ¿vale? Y una de esas guías es el estudio de competencias clave, que es el que tenéis en la mano, ¿vale? Además de la web, tenéis una comunidad, ¿vale? Que el que esté interesado pues puede entrar en la comunidad. La comunidad es un grupo de personas, que ya van 350, que van un paso más, que lo que hacen es compartir su día a día y de alguna forma también reflexionar, retar ante situaciones que se están observando, cómo mejorarlas, ¿no? Entonces la comunidad se organiza por hilos y en función de la temática, en función del interés, pues se van conectando los ciudadanos que están interesados en la comunidad. Digamos que hay una web más estática de recursos que tú te descargas y otra más interactiva donde de alguna manera nos movemos en base a las tendencias o a los retos que van surgiendo. Y ahora viene lo que os propongo, al que le apetezca. Yo soy chaster también, que era un poco opcional. Lo que sí os pido para organización nuestra, porque antes de ayer estuvimos con los prospectores orientadores laborales, el martes vamos con las escuelas profesionales, a la siguiente semana trabajamos también con padres y madres. Entonces, si os dais cuenta, los perfiles que tocamos son enormemente variados, pero el mensaje es siempre el mismo. Partimos de que somos todos ciudadanos y de que a todos nos gustaría ser mejores personas. Entonces, lo que os pido es que a través de Esther, en un plazo determinado de estos días, tengamos un listado de aquellas personas que quieren, pues bueno, explorar el tema del Ikigai. ¿Qué es esto del Ikigai? Os vamos a proponer, bueno, Ikigai viene del mundo japonés y habla de un motivo para existir, ¿vale? Y ellos hablan de que hay mucha gente que ha encontrado su Ikigai, que son conscientes de su Ikigai. Y otros lo llevan dentro, ¿no? Y incluso hay otros que lo están buscando. Y bueno, pues en Okinawa parece ser que es la isla más longeva del mundo. Y que ahí la tendencia del Ikigai lo llevan en la sangre. Digamos que lo tienen muy claro. Vamos a profundizar un poquito más. Ikigai se podría traducir como la felicidad de estar siempre ocupado. Pero no quiere decir que el hecho de estar siempre ocupado es que estemos ocupados única y exclusivamente de cuestiones laborales, ¿vale?
Más allá de la alimentación, la vida sencilla, el clima, la actividad física, la clave puede llegar a estar en el Ikigai que rige tu vida. Dentro de Okinawa existe un pueblecito que es Ogimi. Ese pueblo es el más longevo dentro de la isla. Y existe una expresión local, que es esta, la Ichirabi Ochode. Trata a todos como si fueran tus hermanos cuando sea la primera vez que los conoces. Parece ser que ese es un mantra de Ogimi. Pero hay más cosas curiosas dentro de esa localidad. Dice, el extraordinario sentido de pertenencia a la comunidad y la alegría de vivir. Practica el yumauru, que es el trabajo en equipo, que les lleva a ayudarse los unos a los otros a través de la creación de grupos informales que denominan Moai. ¿Eso qué es el Moai? Allí en ese sitio hay más de 30 entidades cívicas de distintos tipos. El Moai son como pequeñas comunidades no formales, donde nosotros podemos un poco identificar rápidamente nuestros hogares de mayores, si no fuésemos a mayores, el club de senderismo, si no fuésemos a una, los espacios de creación joven. Alguien cuando lee Moai se da cuenta y dice, pues puede ser como un lugar donde yo acudo y normalmente tengo a una generación, a unos más o menos intereses, y existe una serie de recursos materiales que podemos usar de manera ordenada. La diferencia es que aquí es público. Allí no. Allí hay que poner un dinero mensual que está muy medido en base de la disponibilidad económica de la familia. Con ese dinero que todos ponen, montan el Moai y empiezan a poner ofertas de actividades, ofertas de talleres, ofertas de recursos, pero se genera una bolsa económica anual por la buena gestión del Moai. Y esa bolsa económica anual todos los años se le entrega a un miembro del Moai. Al miembro del Moai que justifique que más la necesita. Y no es un préstamo, es una entrega. Una vez que tú has recibido esa entrega del club del Moai o del grupo Moai, ya no la puedes volver a recibir hasta que todos la reciban. Fijaros qué concepto de generosidad, qué concepto de empatía y qué concepto de comunidad. Y vosotros al final sois una comunidad. El CICITE al final es una comunidad, es un grupo de profesionales que les une una misión, una visión muy concreta. Entonces, muchas veces lo que se trata es de conectar estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué os proponemos? Os proponemos que hagáis un pequeño diagnóstico personal, que os mandaríamos un enlace a aquel que le apetezca, y este diagnóstico personal es un diagnóstico en competencias clave de la sociedad del aprendizaje. En ese estudio, con ese estudio, nosotros hemos hecho, en 10-15 minutos, una batería sencilla de preguntas. Ahí estáis viendo que vais a recibir un correo, ponéis el enlace, hacéis vuestra contraseña y dice, empiezo mi autovaloración de competencia. Y aquí tenéis las competencias, ¿vale? Y ahí empiezan a aparecer las preguntas. Ahí a la derecha veis algunas preguntas. Mira, competencia de trabajo colaborativo. Me empiezan a hacer unas preguntas y yo voy clicando, ¿vale? Y así sucesivamente en el resto de las competencias, hasta que me sale mi informe. Dice, mi autovaloración de competencia. Una vez que en 10-15 minutos he respondido a estas preguntas, me aparece cómo estoy en esas competencias. Cómo estoy en autodesarrollo, cómo estoy en trabajo colaborativo, cómo estoy en inteligencia emocional, cómo estoy en comunicación. Esas competencias se unen con las 10 competencias que prioritariamente ese estudio, que ha sido elaborado por una Asociación Nacional de Directivos y Directivas en Recursos Humanos, nos dicen que son las excepcionales, las que ellos buscan a la hora de la empleabilidad una vez que garantizan los conocimientos técnicos, titulados y cualificaciones del candidato o la candidata. De tal manera que en mi informe aparece cómo me encuentro en trabajo colaborativo, en inteligencia emocional, en comunicación. ¿Qué supone eso? Pues que ya sé por dónde atacar. Pero lo más interesante de esta herramienta es que os vamos a permitir que mandéis el enlace a 3 personas. Pueden ser de vuestro ámbito profesional, de vuestro ámbito relacional o de vuestro ámbito familiar. ¿Qué ocurre? Que si todos nos ponemos de acuerdo, pues obviamente las conclusiones serán mucho más interesantes. Si las 3 personas las circunscribís a las CICITEX, pues el informe tendrá un valor muy ponderado en esta comunidad, en este grupo de personas. Si alguien hibrida, pues puede modificarse, pero al final somos como somos, independientemente muchas veces del contexto donde nos desarrollemos. Pero cuando metéis a 3 personas, mirad lo que ocurre.
Una cosa es como tú te percibes que tienes desarrolladas esas competencias y otra es como los demás ven cómo tienes esas competencias. Y empiezan a verse tu autovaloración con cómo te ven los demás. Entonces vas a tener un ejercicio de autorreflexión de lo que tú crees que tienes desarrollado y que a lo mejor sorpresivamente los demás no lo ven. Eso no quiere decir que no lo tengas, que a lo mejor hay que saberlo comunicar, transmitir o hacerlo entender. O al contrario, que te ven de una manera, con una competencia que tú deduces porque la tienes inherente, que no es tu fuerte. Esta posibilidad que ofrecemos es una posibilidad que creemos que puede ser interesante para un paso siguiente a esta charla. Claro, yo vengo aquí, os motivo y os va a durar, ¿cuánto? Esta tarde. Una cosa es la palabra y otra cosa es la acción. Entonces yo no me puedo ir de aquí, que para nosotros es mucho más trabajo, puedo imaginar. Yo cumplo con mi amiga Esther, con Carmen, con el equipo de Ciciter, he venido a dar una charla, posicionar la sociedad de aprendizaje, pero es que aquí no estamos por cumplir el expediente, aquí estamos por sumar. Entonces nosotros ofrecemos esta herramienta, en la que el que le apetezca se genera la autovaloración y el que quiera va más. Y dice, no, pues yo autovaloración, pero a ver cómo me ven. Y si eso lo hace 2 personas, tiene un valor, pero si lo hacen 20, tiene otro valor. Entonces, con este diagnóstico podríamos saber el plan de acción siguiente a trabajar con competencia. Porque claro, hay 10 competencias, ahora vamos a ver las competencias. Por cierto, si a alguien le apetece a nivel de que tenga el móvil, lo que nos están viendo, si mete ese código en Menti, le va a hacer una pregunta de qué competencias claves son importantes para ti. Entonces yo cojo y digo, venga, pongo www.menti.com, código 3352443. Lo clavo y me aparece una ventana que me permite poner 3 competencias. Imaginamos que la estáis poniendo, ¿vale? Yo voy a coger lo que sale, lo que va a salir. Vamos, no va a salir eso. Esto es el de la última charla que vimos, que fue antes de ayer. Va a salir una nube, ¿vale? Aquí participaron 58, no sé los que participaréis aquí. Esa nube de competencia me va a servir a mí para ver si se organiza como las del estudio. Estas son las 10 competencias que el estudio dice que de más de 25 que se empezaron a trabajar, con más de 100 personas, directivos y directivas de recursos humanos, y sobre 2.000 encuestas, se considera que son las prioritarias. Compromiso, responsabilidad, adaptación al cambio, colaboración, trabajo en equipo, liderazgo, innovación, creatividad, inteligencia emocional, orientación a resultados, learnability, comunicación y organización y planificación. Esta tarjeta os la voy a facilitar y a mí me gustaría ahora sí que los que estáis en la sala abréis la bolsa y vais a encontrar unas chapas muy pequeñitas. Cada una de las chapas pequeñas, las pequeñas, es una de estas competencias. ¿Vale? A mí me gustaría que cogieseis la chapa que vosotros consideréis que aquí, en vuestro grupo de trabajo más inmediato en Cicitex, esa competencia habría que trabajarla. De las 10 chapitas pequeñas, yo pienso en mi departamento, pienso en mi grupo de personas con las que yo influyo o influyen en mí, y digo, bueno, pues aquí está claro que lo que hace falta es comunicación. O hay comunicación, pero me gustaría que hubiese más. No, mira, aquí lo que hace falta es liderazgo. No, aquí lo que hace falta es trabajo en equipo. No, aquí lo que hace falta es planificación. Las más pequeñitas, las grandes no, porque la grande es un resumen. Yo os pido, las pequeñitas vienen las 10 competencias. Poneros, si os parece, en la solapa, aquella competencia que vosotros entendáis que más habría que trabajar. Sí, mira, voy a hacer una cosa, voy a poner los logos y así es más fácil. Mira, este de aquí, el azulito, es compromiso y responsabilidad. El que crea que compromiso y responsabilidad es lo prioritario en este espacio, habría que coger esa chapa. Hay otra de color verde, que es adaptación al cambio, que viene con un telescopio. Pues yo digo, bueno, aquí la adaptación al cambio es fundamental, aquí hay una resistencia del copetín. Yo creo que hay que empezar a ser más flexible. Hay una que es así de color rojizo que pone roles de equipo y aparece un candado con una llave. Eso es saber que las debilidades de uno pueden ser reforzadas por las fortalezas de otro. Y que esa persona que puede tener una debilidad tiene una fortaleza que puede complementar al equipo. Las inercias y el conocimiento eficaz de cómo se comportan los equipos y los integrantes del equipo va a generar eficacia y va a generar un buen desarrollo profesional.
Si vosotros creéis que lo que hace falta es ese trabajo en equipo entendido con los comportamientos de cada uno de vosotros que se complementen desde la diversidad, pues sería esa chapa la que hay que poner. La cuarta chapa aparece un muñequito con un altavoz y pone liderazgo y compromiso, y aparecen unos muñequitos chiquititos con una bombilla. Si creéis que lo que hace falta es compromiso, que hace falta es liderazgo, pues sería la chapa que tendríais que determinar. Una de color verde con una bombilla grande que pone innovación y creatividad. Y aparecen nuestros personajes con múltiples tareas. Existe otra que dice inteligencia emocional, y ahí sé que hay un pedazo megáfono. Es de color naranja. Por último tenéis orientación a resultado, que aparecen unas escaleritas y un pequeño diagrama, y un montón de libros que es lo de aprender a aprender, aprender a desaprender para aprender, que es Learnability y resultado. Para finalizar en comunicación, aprendizaje y organización y planificación. Esas son las 10 competencias, ¿vale? Entonces yo, después de esta explicación de las 10 competencias, luego os voy a dar esta tarjeta. Lo ideal es que yo diga, desde mi punto de vista, cuál es la que creo que habría que trabajar. Y os la pongáis, si os parece aquí, y yo diga, pues mira. A ver, por ejemplo, mi compañera allí ya ha elegido una. ¿Cuál has cogido tú? Learnability. ¿Ella cómo te llamas? Sara dice que aprender a desaprender para volver a aprender sería muy interesante trabajarlo en su grupo más inmediato. Perfecto. ¿Alguna más por ahí que lo tengáis claro? Cuando dudáis tanto que creéis que tienen que ser muchas, dime. Roles de equipo. Bien. ¿Tu nombre? María José. ¿Quién más se anima a decir una? ¿Por aquí? Liderazgo y responsabilidad. Es nada, vale. Mirad, el juego podríamos seguir, pero no quiero consumir la participación. Mirad lo que ocurre. Han hablado 3 personas y no coincide ninguna. Por lo tanto, estas prioridades son relativas. Las prioridades que marca el estudio son relativas. Porque en función del contexto de cada uno y lo que percibimos, pueden cambiar las prioridades. Por eso el desarrollo es integral. Por eso esta ordenación es una ordenación que aparece en el estudio, pero que se tiene que escalar al lugar. Y en este juego, en esta dinámica lo estáis viendo. Probablemente muy poquitos coincidiríais en la misma chapa. Y os he acotado a 10. Os he acotado a 10 competencias. Y en la misma organización, las 10 competencias, compañeros, veríais que hace falta unas competencias más que otras. Y como esto es una torre de Babel, por eso el informe diagnóstico. Porque esto, si no, esto es una locura, ¿no? Tú imagínate, empiezo a hacer caso a Tara. Vamos a trabajar, el aprender a desaprender, y puede haber alguien que diga, pues si esto lo tenemos controlado, si aquí lo que hace falta es trabajo en equipo. Como eso es arbitrario y subjetivo, la sociedad del aprendizaje crea el estudio de competencias clave para ayudar a iniciar un proceso, pues no de transformación, pero sí de aprendizaje en competencias que creemos que pueden ser sugerentes. Bueno, yo ya voy acabando porque esto ni lo cuento porque me parecía sugerente cómo se están organizando las entrevistas ahora en Google, cómo la selección del personal ha cambiado absolutamente, pero insisto en que no es prioritario. Aquí estamos viendo a López Alegría, que también me parecía muy interesante el contaros cómo en la NASA pues tiene una selección de personal, y López Alegría lo explicó hace 2 años y medio en el Congreso del Extremeño en el Exterior, donde las competencias clave son fundamentales a la hora de decidir ya el candidato o candidata que se monta en la nave a la hora de marchar a una misión. Una vez que han decidido si es piloto, si es biomédico, si es ingeniero, empiezan a ver con ello cómo se sentirían si tienen pues un problema estomacal en un espacio hiper mega reducido con ese candidato o esa candidata. Eso es una charla cualitativa entre astronautas y el candidato o candidata. Fijaros qué importante es la gestión inteligente de la inteligencia de las emociones, ¿no? Bueno, muy rápido porque... muy rápido. Estamos hablando de los pensamientos divergentes. Voy a ver si llego a la diapositiva que quiero.
Tema de la perspectiva. Muy interesante la perspectiva. ¿Qué veis ahí? Una bombilla. No, estamos ya hartos de ver bombillas, he puesto aquí bombillas por todos lados, o he condicionado. Pues no es una bombilla. Vamos a ver lo que es. ¿Y esto? Eso sí, lo primero era un lápiz. Mirad que hemos metido un zoom y ahora cogemos perspectiva y ya no es igual, ¿verdad? Y lo otro era una pelota de golf, efectivamente. Voy a intentar, porque como son muchas las diapositivas y no quiero ir aquí para acabar. No sé si conocéis esta historia. Bueno, cada una de estas guías tiene su qué y la traemos por si acaso había alguna duda. Aquí. ¿Conocéis la historia del pueblo de Roseto? Estas son mis 4 baldosas. Estoy bien colocado. ¿Conocéis esta historia del misterio de Roseto? A mí cuando la localicé me pareció muy sugerente. Y de esta manera, si queréis, concluimos para abrir el turno de pregunta, de debate que tengáis. Dice, regularmente aparece en la prensa estadísticas sobre la esperanza de vida de diferentes países. Dice, la mayoría de los estudios deducen que una mayor esperanza de vida está íntimamente ligada al nivel de alimentación, sanidad, higiene o ejercicio físico. Pero este golpe, lo de Roseto, eran un punto de inflexión. Porque pues hablan de que este pueblecito, que es una villa medieval que está a 160 kilómetros de Roma, pues en el siglo XIX hay numerosos rosetinos que emigran a Estados Unidos. Ellos vienen del mundo minero y allí empieza a haber una crisis importante, entonces se van a Estados Unidos. De tal manera que a finales de la década de 1950, antes de que se conocieran los fármacos para reducir el colesterol, los infartos eran una epidemia en Estados Unidos y suponían pues, la principal causa de muerte. Un médico se fija que en Roseto esto no ocurre. Pero en Roseto hablamos de que esos inmigrantes italianos se van a Estados Unidos y crean un micro Roseto, ¿vale? Crean un pequeño Roseto allí. Entonces, el Roseto americano, eso no ocurre. Hay un médico que está a una serie de, no sé si lo pone el resumen, si no lo cuento yo, es decir, hay 2 médicos que se empiezan a comunicar, uno le sustituye y va a Roseto y ve que allí la gente no infarta como en su pueblo a 30 kilómetros. Dice, en Roseto prácticamente nadie menor de 55 años había muerto de infarto, ni mostraba síntomas alguno de las afecciones cardíacas. Los varones de más de 65 años presentaban a su vez una tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares un 50% menor que la media estadounidense. El médico que estaba allí todo el día en Roseto no era conocedor de eso. El otro, que estaba harto de verlos infartados, dice, oye, aquí está pasando algo. Porque yo te he venido a sustituir y esto no es normal. Empiezan a investigar, buscan colaboraciones y deciden meterse a fondo. Dice, bueno, pues vamos a empezar. En busca del secreto de esta salud y longevidad. Vamos a escudriñar. Dice, las costumbres de estos rosetinos inmigrantes. Pues a lo mejor es que tienen una dieta mediterránea del copón. No, cocinaban con manteca de cerdo en vez de aceite de oliva. Comían a menudo pizza con salchichas, salami, jamón y huevo. Dulces que en Italia se reservan para las fechas navideñas, allí se comían a discreción todo el año. Todos los dietistas descubrieron que un rosetino medio ingería un 45% de grasa en su dieta habitual. Así pues, la salud de aquellas personas no tiene nada que ver con su alimentación. Pues si no es la alimentación, puede ser que esta gente pues venga de un sitio donde el clima, su antepasado, vamos a seguir investigando. Y lo más sorprendente es que tampoco tiene que ver con la cantidad de ejercicio físico, porque los rosetinos no solían madrugar, ni practicaban yoga, ni andaban demasiado, y además muchos de ellos eran obesos y fumaban alegremente. Se dedujo entonces que algo así solo podía tener explicación en la parte genética, pero tampoco se encontró nada parecido. ¿Tenía que ver la zona donde estaba enclavado el roseto italiano? No existía ninguna prueba de ello. De hecho, estos 2 investigadores, a pocos kilómetros de allí, no presentaban estas particularidades. Entonces, ¿cuál era el misterio? ¿Cuál era el misterio de los rosetinos americanos que no infartasen tanto como sus compatriotas a unos kilómetros y el resto del país? Pues el secreto era este. Aunque está médicamente probado que una buena dieta, ejercicio regular, una situación geográfica privilegiada, una buena dotación de genes son importantes a la hora de llevar una vida larga y saludable,
hay un factor que había quedado totalmente descuidado y que de hecho era el factor que hacía que Roseto un pueblo diferente al resto. El factor era las relaciones personales que se establecían en los rosetinos. ¿Qué hacían estos para con el desastre de equilibrio dietético, de actividad físico-deportiva y que tampoco el ambiente era extraordinario? ¿Cómo se organizaban? Pues ahí lo estáis viendo. Vieron cómo los rosetinos se visitaban unos a otros, se paraban a charlar por la calle o a cocinar para sus vecinos. Aprendían el hábito de los clanes familiares que formaban la base de la estructura social. Observaban cuántas casas tenían 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo y al respeto que infundían los mayores como referencia. En el mismo techo hacen que no es que vivan allí, sino que con frecuencia iban allí. O sea, aún ya independizándose y emancipándose, había una continuidad de visitar a la familia. Y esa comunidad familiar se exportaba a la vecindad. Por lo tanto, además de las organizaciones cívicas, como estáis viendo, el secreto con el cual los investigadores concluyeron era que las relaciones sociales beneficiaron extraordinariamente a la salud. Y esas son las conclusiones de Roseto. Por eso, independientemente de que esto hagáis una autovaloración individual, pidáis a 3 personas de manera remota que os digan cómo os ven estas competencias, no olvidéis lo importante que es relacionaros y conectaros. Porque si no, de nada nos va, ¿vale? Porque estamos en una comunidad y en una organización donde las personas es lo más importante, ¿vale? Yo aquí me quedo, mis 4 cuadrículas. Si tenéis alguna pregunta, espero que haya sido agradable la charla. Uf, me he ido de tiempo, pero me he ido a 45 minutos, creo. Sí, porque aquí no hay duda, ¿sabes? Es lo bueno que tiene esta charla, que no hay duda, hay reflexiones de uno se encuentra cómodo, porque cuando hablo de otro tema que a lo mejor es más mío, tengo miedo a que me pregunten algo que no sé, entonces diré, pues mira, te lo tengo que responder mañana, pero lo que he contado es muy sencillo responderlo porque no hay duda. Uh-huh. Ajá. Que el influjo de, pues de ciertos, ¿sabes? De ciertas máquinas, Claro. de ciertos, pues juegan como la PS4 y eso, yo no sé, los que tenemos niños adolescentes, pues es lo que están haciendo. Uh-huh. Al final se están perdiendo tantas cosas en el camino, Uh-huh. o sea, el poder tener a tu amigo conectado en otra punta, que estás con él pero no estás con él. Entonces eso está creando una serie de relaciones que a mí me dan un poco de miedo como madre. A ver, desde mi punto de vista, yo te voy a aplicar al hijo, yo tengo un adolescente de 14 años y otro de 10. Desde mi punto de vista hay que coger lo bueno y buscar el equilibrio y diversificar. No hay que demoniar nada porque es beneficioso, es decir, Internet, la propia... todo como yo le decía en el webinar que se puso como un mantra, porque hizo una pregunta a un deportista que me comentó que si era bueno esto u otro, ¿no? Y digo, mira, todo es bueno en su justa medida. ¿A ti qué comida es la que más te gusta? Y dijo, croquetas de bacalao. Digo, vale, pues tú imagínate que te comes 100 croquetas de bacalao. No puede, no puede. Entonces, esto que me comenta es algo que ocurre muchas veces pues, porque en ocasiones el establecimiento de normas y las reglas del juego no se establecen en adolescentes o incluso en contextos laborales. Y hay veces que hay consecuencias que se aplican que yo no sabía que se iban a aplicar si eso ocurría. Entonces hay una distorsión y una falta de confianza. Entonces hay que establecer las normas del juego. Yo siempre decimos en casa que hay 5 cosas al día que tienes que hacer que no te gustan, pero las vas a hacer. Tienes 2 maneras de hacerla, cabreado, o la haces y ya está, y te la quitas y ya te quedan 4. Pero hay 5 cosas al día que vas a hacer que no te gustan. Entonces, a mí no me gusta tirar la basura, pues yo le digo a mi hijo, mira, yo, la verdad que tirar la basura que no es muy agradable, porque si yo tuviese, claro, y si yo de repente me dedicase a tirar la basura que genero, la cual yo paso gran parte de la jornada en Mérida, cuando llego a mi casa es muy poquito, el tiempo que a lo mejor tengo ingesta o que produzco plástico, coño, me toca, toca a mí tirar la basura. ¿Aquí me lo puedo explicar por qué tiro yo la basura? ¿Me habéis visto a mí, chico, la basura? Entonces mi hijo se queda así como diciendo, ya qué verdad tiene, porque claro, más en vacaciones, ¿no? Donde ellos están más tiempo en casa, consumen más y por lo tanto generan más basura. Y la basura solamente la tiro yo.
Oye, pues yo si tiro la basura, aquí tiene que, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Es decir, habrá algo que alguien que yo podía hacer y que no hago, pues lo que te digo, lo típico del frigorífico que hay que llenar el agua para que evitar, ¿no? Pues eso, pues, aquí llego yo y siempre está vacío. Que algo mal estamos haciendo, no nos estamos organizando. Esas cosas, esa comunicación hace que haya una reflexión, porque los niños son adolescentes, pero los pillan. Y se establecen las normas del juego y las correspondientes consecuencias. Y además sin enfado ninguno. Yo en mi casa no hay enfado. Es decir, hay una serie de normas y a las 11 de la noche nos tenemos que estar todo el mundo acostado. Oye, que son las 11:05. Oye, lo siento. No, no te preocupes. Mañana ya sabes que hay 15 minutos que en tu tiempo de teléfono móvil no lo vas a poder tener, pero no porque, si es que tú has establecido las normas. O sea, el establecimiento de normas debe ser consensuado y una vez que se establecen hay unas consecuencias. Y entonces, si ocurre cualquier cosa al respecto, un exceso de consumo tecnológico, un exceso de algo que no procede, pues porque son hábitos que no corresponden a tu edad, pues eso, antes de que ocurra, tiene que haber unas consecuencias. Y no puede haber enfado, porque si no es todavía una batalla, es Vietnam en casa y no se trata de eso, hay que disfrutar y que ser felices. Pero en ese sentido, esa frustración que puede tener alguien con 14 años, como puedo tener yo cuando los tenía, que no tenía teléfono móvil, pero imagínate que de repente no me he dado cuenta, estaba a las 11:10 viendo la serie, me quedan 10 minutos, digo, estarán ya descansando, no lo van a saber, y de repente alguien dice, son las 11:10. No hay cabreo, y dices, cago en 10, vale, venga, mañana empiezo el teléfono en vez de a las 4, a las 4:15, lo siento. La frustración no es conmigo, la frustración es que tú has establecido unas normas, existen unos compromisos, y esas normas hay que cumplirlas para que haya una convivencia acorde. Todo eso lo explicamos en un manual que se llama, os damos una reflexión, se llama Cómo aprender a ser padre y madre. Entonces ahí tenemos un experto, se llama Francisco Castaño. Este señor fue el que trabajó con García Aguado, también estuvo colaborando con la Sociedad de Aprendizaje, ¿acordáis de Hermano Mayor? Bueno, pues García Aguado tenía una imagen, unos conocimientos, obviamente, pero el método lo ponía Francisco Castaño, que es un orientador, psicoterapeuta extraordinario, que ahora no para, porque existen muchísimas situaciones de emperadores y emperadoras en casa entre 10 y 13 años, pero tiene un vínculo excepcional con la guía, con la Sociedad de Aprendizaje, y ha editado, y lo hemos hablado muchas veces Esther y yo, que él, como dice, es decir, lo ideal es coger el neuroaprendizaje, él entra solo como cuando entra la UME. Recuerda que el ejemplo se veía muy claro, es decir, nosotros intentamos que el camalote quitarlo con recursos propios, con la Confederación y con nuestros medios materiales. Pero llegó un momento que aquello es que era imposible, que hay que ordenarlo, hay que organizarlo para que cuando esté otra vez controlado, nosotros con nuestros propios medios, entonces él entra cuando entra el hombre. Normalmente entra pues cuando hay una situación, vamos, yo hace unos 15 días tuve la situación en que, claro, una familia que tenga que llamar a la policía local para controlar a su hijo o hija en casa con 14 años, eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, a eso es lo que te quiero transmitir, es decir, que juguéis con las guías, porque hay veces que esta pregunta, a lo mejor en este contexto, a lo mejor podemos decir, ostras, choca, no, porque todos y cada uno de nosotros somos padre o madre. Da igual que a lo mejor ejerzamos de padrino, de padrina, de vecino, de vecina, de tío, de tía. Al final ese rol de padre y madre también existe, ¿no? Lo ideal es que las complementéis, las guías, que no las cerréis solo a un tema. Por eso creemos que la guía de neuroaprendizaje debería ser la primera con la cual arrancar, porque se entiende todo. Es como si de repente tuviésemos un montón de probetas, que esto tenía aquí un montón, ¿no? Pues probetas aquí a tope y yo tengo un vaso vertical, o sea, un vaso horizontal que me cabe en todas las probetas, pero la probeta a la base no la tiene. De tal manera que son comunicantes. Digamos que ese vaso horizontal, donde todas las probetas están vertical, que no tienen base y el líquido se conecta, es la guía de neuro. Porque si no, no le damos rigor a lo que estamos haciendo. Y lo que estamos contando, de verdad que os digo que no es una moda, ¿eh? Hay un aprendizaje y una seriedad y un rigor científico en muchos aspectos muy interesantes, ¿vale? Pero haberte respondido. Sí. ¿Cómo se nota que riesgos laborales, verdad? Joder. Ya yo digo, esto está desinfectado, esto está perfecto, claro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que el tema de comunicación es fundamental. Entonces, a mí me gustaría tener ideas de cómo hacerlo en el contexto en el que estamos. O sea, normalmente nosotros nos organizamos como por áreas o grupos o como quieras, y la comunicación dentro del grupo, mejor o peor, la hay. Pero yo creo que fallamos en algo que para mí es básico y es la comunicación entre las áreas
más grandes. Entonces, yo no sé si tú puedes darnos alguna idea de cómo facilitar ese tipo de comunicación. Pero al final aquí nos metemos todos como una especie de tenemos mucho trabajo, estamos muy agobiados y tal, y no damos importancia a dedicar un tiempo a eso. Entonces tendría que ser algo que resultara muy atractivo o muy interesante para que nos comunicáramos. O sea, por ejemplo, nosotros que estamos en Riego no nos comunicamos con los de extensivos o con la administración. ¿Cómo podríamos fomentar un poco el trabajo en equipo entre equipos? No sé Habría si... que estudiarlo porque es una cuestión organizacional. Es decir, no es una cuestión de voluntad. Yo estoy seguro que todos los que estéis aquí os gustaría comunicaros más. La dirección les gustaría que todo se comunicase más. Lo que pasa es que muchas veces las cargas de trabajo, los pedidos y el tiempo existente es tan determinante que digamos que lo urgente cubre a lo importante, eclipsa lo importante. Y algo tan importante como la comunicación en la organización, pues acaba siendo supeditado por el día a día y por la urgencia. Eso que comenta nos pasa a la mayoría de las organizaciones. En mi organización, yo por ejemplo en el gabinete, me encantaría comunicarme mucho más. Pero es cierto que es que me resulta materialmente imposible por todo lo que de alguna forma entra, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría es tomar conciencia de que en ocasiones la excelencia en la comunicación que yo deseo no se puede llevar a cabo por situaciones externas, no supeditadas a mí, porque si no es una angustia, entre comillas. A mí me pasaba, ¿eh? Yo vengo de un instituto, yo soy director de un centro y en el 2015 entro en la excedencia. Yo tengo un claustro de 42 personas. Fíjate ahora el personal que hay allí. Yo 42 personas vamos en una familia. Yo, claro, yo soy una persona que a lo mejor pues, tengo un complace de empatizar, pero claro, llega un momento de que es imposible. Entonces, si yo no tomo conciencia de ello, me puedo tener, digamos, una carga y un peso que en ocasiones pues no debe, ¿no? Y yo lo que creo que deberíamos de hacer es, si la comunicación es importante para vosotros, estudiar la organización departamental, las cargas de trabajos que se tienen, los tiempos de los pedidos. Por ejemplo, alguien decía, hostia, es que esto es campaña. En campaña. Bueno, pues la campaña, la comunicación en campaña, pues no es lo mismo que a lo mejor en Navidad. No sé, desconozco, desde mi ignorancia. Habría que empezar a trabajar ahí. Tendríamos que estudiar las cargas de los departamentos, buscar las ventanas que son propicias para que la gente, cuando va a relacionarse, a comunicarse o a intercambiar lo que está haciendo, no está con la mente en algo que si no lo hago me lo llevo para casa, y en función de eso hacer un plan. Nosotros, por ejemplo, hemos mejorado la comunicación buscando conectores, ¿vale? Existe una de las guías que se llama Belbin, que trabajamos con un rigor científico, este anglosajón. Este señor trabaja los comportamientos. Él se basa en que para un equipo sea eficaz tiene que haber una serie de comportamientos. Esos comportamientos no son etiquetas, que no son estancos, son como yo me despliego en ese día a día. Bueno, pues dentro de esos comportamientos hay uno que es el cohesionador. Si identificamos a los cohesionadores a través de los informes Belbin, tenemos mucho tiempo, mucho ganado, porque el cohesionador lo lleva inherente el hecho de intentar conectar y comunicar. Entonces habría que estudiar incluso en los perfiles y los comportamientos que desarrollamos en nuestra organización, quién es más propenso a ser más proactivo en la comunicación, porque es que le gusta que la gente esté cómoda en su desarrollo. A todos nos gusta, pero es que hay algunos que son pro. A esos pro empezaríamos a trabajar con ellos. Entonces, es muy interesante la pregunta, pero requiere de un trabajo específico y que habría que empezar. Se puede empezar a hacer cosas. Yo lo que voy a hacer, lo primero que te voy a mandar esa guía, la voy a hacer llegar, y si quieres cuando la analices, hablamos. Porque ese puede ser el primer paso. No, esto ya no es una prueba, o sea, no es lo que os pasamos del estudio de competencia, de una serie de preguntas en 10-15 minutos y os sacamos una reflexión sobre vuestras competencias. Esto de Belbin lleva más de 3 décadas. Tiene unos informes bestiales con una métrica mundial. Y el informe que elabora de los perfiles es extraordinario. De hecho, se utiliza mucho en organizaciones empresariales para empezar a distribuir nuevas responsabilidades. Porque la dirección a lo mejor no sabe que hay un perfil oculto que por el hecho de hacer lo de siempre no demuestra el potencial en otras facetas. Y a lo mejor resulta que es el número 1
en implementación. Y lo tenemos a lo mejor pues en búsqueda de recursos. Entonces, Belbin creo que sería muy interesante para identificar a los cohesionadores y trabajar con ellos. Pero yo, si quieres, avanzamos en esa línea. Aparte de la identificación de los roles con Jesús Martín, el tema de los espacios neurálgicos, Wow, claro. Eso no tenemos nada escrito, pero sabemos que muchas organizaciones han cambiado su inercia y su política de organización en el momento que ha cambiado la distribución del espacio. y metodologías ágiles con Con María María, Solano. pero sería un paso que a lo mejor no solo para la comunicación, sería para alguien que ha dicho el trabajo en equipo en general. Yo quería hacer bueno, no sé si es una reflexión, una apreciación. Has mencionado en tu presentación varias veces que empresas ya también de alto nivel, a la hora de seleccionar el personal, tienen en cuenta más estas competencias cuando a nivel profesional pues se tienen las mismas capacidades profesionales, ¿no? Y sin embargo choca con la selección de personal de la administración pública, ¿no? Claro. Que es un problema grande que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí Enorme. en CICID. Entonces, no sé, como que por un lado se están promoviendo proyectos de este tipo que son muy interesantes, pero parece que en la propia casa Claro. no los aplicamos. Hay que traer a esos que no lo aplican, hay que traerlo aquí, estas 4 baldosas. Claro. Bueno, pues yo, No, dicho queda para que tú, que seguro que estás más cerca, claro. lo puedas transmitir. Yo sé que es normal que como buen sacerdote riña al que viene a misa. Es muy, muy importante. Pero es cierto que hay que cambiar la administración en sus procesos de selección, al igual que seguro que en la universidad hay muchos campos de mejora y suma y sigue, ¿no? Yo recuerdo que Guillermo en el último debate de Estado de la Región lo ha transmitido que tenemos una administración que nació analógica, fijaros los auxiliares administrativos que tiene la propia administración, y que va a haber unas jubilaciones inminentes, porque es normal, porque obviamente la gente tiene unas edades, y que no puede ser que si se jubila 2, 3, 4, 5 auxiliares administrativos cuando no había ni correo electrónico, cuando esas plazas se convocaron, la solución sea convocar esas 3 plazas de auxiliar administrativo. Eso es una obviedad que hay que corregirla, y en esa fase se encuentra. Y lo que es fundamental, los técnicos en la administración, pues no está dimensionada a las necesidades actuales. Entonces lo que pasa es que girar todo eso es complejo, no es sencillo. Es verdad que los fondos de recuperación nos han venido a ayudar, porque una de las prioridades de los fondos de recuperación es la modernización en los recursos humanos y la recualificación de los mismos. Ojalá seamos capaces de al menos dejar una administración mejor cuando acaben estos fondos, que en el 2025 pues tiene que estar eso ejecutado. Pero vamos, que de hecho yo personalmente lo padezco enormemente, pues porque en ocasiones se sigue trabajando con departamentos cuando se tendría que trabajar por proyectos. Es decir, no puede ocurrir que haya un proyecto que lo mandas aquí y luego ese proyecto le dicen tienes 3 meses, y cuando tienes los 3 meses dices, bueno, pues ya lo tengo, no, te falta la de urbanismo, otros 3 meses, coño, no voy a poder unir los 3 meses tuyo con los de este. Y en esa estamos. Mucho campo de mejora, trabajo para acá y malo, pero nosotros somos conscientes que cuando escucháis esto, diga, coño, pues poneros vosotros las pilas, que esto está muy bien predicado, pero por ese motivo decimos lo mismo. Es decir, yo trabajo sobre lo que puedo transformar y cambiar. Es decir, estos recursos que hay son inminentes, están a vuestra disposición. No es a lo mejor la prioridad que alguno de vosotros tenéis, pero lo otro, que intento también que se generen esos cambios, ya no dependen de mí. No dependen del 100% de mí. Dependen de otras personas y dependen de otra toma de decisión y de otras competencias. Y bueno, yo intento predicar. Hay veces que se me escucha más y otras veces me cuesta bastante, ¿no? Pero me tomo nota. Muy bien, muchas gracias. A ti. Hola, buenos días. Mire, como has dicho que estaba de director de un centro, ¿no? Sí, yo estoy de director en Alvear de Pela. Tengo una excedencia, pero Vale. Quizás antes de llegar a esto no se le podía también ya dar a los alumnos, porque me consta que en EGB,
en educación Primaria. primaria ya sí que se les da algunas nociones de las emociones y tal a los niños. Ujú. Pero yo creo que luego en el instituto se les dan pinceladas. Y yo Claro. creo que ya si hay una formación, ya partimos de una base más sólida para luego entender más esta... Completamente. Yo creo que el sistema, el currículum que tenemos dimensionado actualmente no corresponde con las necesidades que marca la sociedad. Vamos. Si de mí dependiese el cambio, mañana mismo, y hemos hablado muchas veces Esther, estaba generando, tengo mi debate interno, nacional y autonómico, y lo digo desde el conocimiento como docente, estamos, pues bueno, pues perdiendo comba, claro. Lo que pasa es que ahí vuelvo a lo mismo, es decir, hay unas carencias impresionantes en la educación reglada, pero el contexto no formal nos quiere, y eso sí ya depende de cada uno de nosotros, ¿eh? O sea, yo digo, en el instituto falta inteligencia emocional, Sí, pero en sí, las sí. casas falta inteligencia emocional. En los trabajos falta inteligencia emocional. En nuestra sociedad y vecindad falta inteligencia emocional. Yo recuerdo que cuando yo tenía 16, 18 años, la comunidad de vecinos era rotatoria. Me acuerdo que cuando le tocaba a mis padres, pues había que estar atento al ascensor, había que estar atento a los buzones, lo que sea. Eso ya ha desaparecido. Ahora ya son gestores de esta finca y tal. Pero es que suma y sigue. Es decir, yo recuerdo que entidades sin ánimo de lucro que se dedicaban a la educación, había numerosas. Ahora, si no hay un pago previamente, no aparecen esos recursos. Entonces, esta sociedad que tenemos tiene unas carencias que es importante que entren por múltiples vías, porque puede ocurrir que nosotros en los centros educativos mejoremos la formación en inteligencia emocional, lleguemos a nuestras casas y en nuestras casas el mensaje no corresponda con lo que te están diciendo en el centro educativo. Claro. Entonces, ahí hay una carencia impresionante, porque en esas edades tempranas, con una fase sensitiva y unos ojos y unas orejas así de grandes, no entenderán. No entenderán que en mi casa me digan, si es para mí, yo no estoy, o que haya una comunión y haya barra libre. Claro. Y de repente llega al instituto y hay un profesor que dice, si hay una actividad extraescolar conmigo, aquí no hay alcohol. Tenéis 16 años, me da igual, pero no os llevo a esquiar o no os llevo a fin de curso como haya una cerveza. Y te levanta una mano y dice, pues si yo he tenido la comunión de mi hermano y ha habido barra libre, volvemos a lo mismo. O sea, o buscamos la coherencia y conectamos los mundos formales y no formales e informales, o al final es complicado, porque la vida no se divide en asignaturas, ni el horario de aprendizaje de 8:30 a 2:30. ¿Vale? Entonces, coincido contigo, pero tenemos que intentar que no solamente se quede en la parte arreglada. La No, gestión claro. inteligente de emociones tiene que empezar a entrar a piñón en toda la sociedad. Sí, sí. Ahí hay Gracias. una guía nueva, que la hemos sacado hace una semana y media, se llama de gestión inteligente de emociones, que creo que puede gustarte mucho. Gracias. Hola, primero agradecerte la exposición bueno, y felicitarte también, ¿no? Mi Muchas nombre es gracias. Francisco y yo lo que quería era saber la opinión que tienes en relación con un aspecto que de alguna manera lo has pincelado en más de una ocasión, ahora lo has hecho, que es cómo integrar las tradiciones en la sociedad del conocimiento en Extremadura. Las tradiciones. O la tradición. Sí, es que el cambio de la cultura en general, la cultura desde el punto de vista tradicional, sabemos que son años hasta que tú no consigues acomodarla, no rechazarla, porque al final es nuestra historia, es nuestra idiosincrasia, es de donde venimos, ¿no? Lo único que ocurre es que hay una parte adaptativa, que es lo que comentábamos, pasa que es verdad que vamos muy rápido, pero cuando sacamos el tema de los homínidos, viene por ahí. Los hombres tenían todo para decir con los brazos caídos, se acabó. Y sin embargo, siguiendo sus culturas y sus tradiciones, se adaptan. Ellos simplemente lo que cambian es diversifican la dieta. Siguen con sus cuevas, siguen con sus rutinas, siguen con sus comunidades, con sus rituales. De hecho, Extremadura es muy rica en espacios de esta parte ancestral que tenemos. Un montón de conexiones de la Tierra con el universo y se ven perfectamente que lo que cambian de su cultura es la alimentación. Entonces yo creo que es fundamental que no perdamos la esencia de partida con la que arrancamos y que lo que modulemos y ajustemos sea lo que en ese momento necesitamos y aquello que en un futuro lo vamos a necesitar para que no nos coja lo importante y lo urgente, para que no nos pille el toro, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso nos dimos cuenta que esta propuesta no podía ser impositoria, no podría ser, pues aplicar todo
toda la fuerza de la administración para exigir que estas competencias clave pues entrasen en nuestros hogares de mayores, entrasen en los centros educativos, en los espacios de creación joven, en las actividades campamentales que tenemos, en todo lo que controla la administración. Hubiera sido un fracaso, porque no había sido una transformación, no hubiera habido ese cambio adaptativo cultural. Nosotros en estos 5 años hemos conseguido que una parte de la ciudadanía, esa visión de la cultura, del conocimiento, gire a que no solamente hay espacios reglados donde yo puedo adquirir esas competencias, y que yo hoy puedo recibir una información y una formación. Me puedo leer las guías y tendré información y formación, pero no tendré entrenamiento. Para yo tener un entrenamiento de las competencias, tengo que retarme, tengo que desafiarme. Y puede ser mi día a día laboral, o puede ser mi día a día relacional, o puede ser mis rutinas personales, o puede ser que alguien me ponga un reto, un desafío. Pero la única manera de entrenar estas competencias es con la práctica. Al día de hoy todavía no hemos descubierto que se nos terminó. Dentro de unos años me diga, sí, ya podemos generar algún tipo de... Imposible. Entonces, la acción es fundamental. Y con respecto a lo que tú me comentas, yo soy partidario de que ese cambio de cultura sea de abajo a arriba. Que aunque sea más despacio, vayamos todos juntos. Porque más de una vez nos hemos dado una leche importante por entender que teníamos la razón en algo y ha sido un fracaso, incluso una desilusión. Y luego de ese aprendizaje ha habido éxito. Y lo pongo, por ejemplo, con otra estrategia que llamamos la presidencia, se llama Extremadura Buenas Noches. En el 2009, en el Año Internacional de la Astronomía, pensamos que el turismo de estrella era un potencial espectacular. Hace 11 años, como era tan buena la idea y los indicadores eran tan buenos, lo impusimos. ¿Y qué nos dijeron nuestros ayuntamientos? Está muy bien, yo no entiendo nada, pero dame recursos para yo hacerlo. Posible. Y esto es buenísimo, por eso págalo tú. ¿Qué hicimos? Ahora en el 2015, que hemos tenido otra vez la oportunidad de tomar esa decisión, antes de que viniese el boom del COVID y de la experiencia en la naturaleza, llevamos trabajando desde el 2015 con esto. Empezar de abajo arriba. Explicarle, aunque fuese más despacio, que la naturaleza nocturna se complementa con la diurna y el que se queda por la noche pernocta, cena y probablemente aumente la ocupación. Y poco a poco, sin poner 0 euros, tenemos una estrategia espectacular de miradores, de observatorios, de senderos nocturnos, autofinanciados por los propios ayuntamientos que lo cuidan, lo protegen, lo comunican. Cambio de cultura, sí, pero tiene que ser desde el proceso, si no, es un fracaso. Pero haber resuelto tu... Qué ambientazo, ¿eh? Me entra ganas de quedarme aquí, ¿eh? Y no irme para allá. Allí me espera fuego de cobertura. Vaya. ¿Hay algún comentario Sí. online? Por aquí dicen, una charla muy interesante que nos hace reflexionar. Lo dice Encarnación, ¿no? María José Moñino dice, muchas gracias, ha sido muy interesante. Estoy completamente de acuerdo que para que un grupo avance es fundamental la actitud de sus miembros y la empatía. ¿Qué aconsejas cuando algún miembro se desmarca del resto y no quiere avanzar en la misma dirección que el resto? Pues yo lo tengo, de eso los tenemos a diario, no hay problema, no hay problema. El problema es que sea al revés, es que yo sea el que va en contra de la corriente. Entonces está claro que el que tengo que cambiar soy yo, ¿no? Pero si hay algún miembro, oye, pues invertamos, esto es cuestión de prioridades. No pasa nada, si el tiempo que yo voy a tardar en convencer a esa persona, quizá que no es el momento, lo puedo invertir en el resto, cada vez tendrá más decibelio lo que hacemos y a lo mejor por su propio peso esa persona se acaba integrando. Hay que saber, es como un ejército, el arte de la guerra es un libro muy interesante, es decir, tú tienes los recursos que tienes y tienes el tiempo que tienes. Si yo decido, mira, yo cuando hablo así, hay gente que me dice, no, es que los políticos, no, es que son la hostia. Y digo, pero, disculpa, yo soy político. ¿Cómo? No, imposible. Sí, mira, que yo tengo un cargo público y soy político. No, tú tienes que ser docente porque esto que estás contando es la... Que no, coño, he tenido que sacar hasta el DOE. Entonces, hay veces que tenemos unos mantras y tenemos unos paradigmas y tenemos unos estereotipos y unas etiquetas que las tenemos metidas a fuego, ¿no? Entonces, yo cuando intento explicar posiciones complicadas de la política actual, yo siempre digo lo mismo. Mira, no te voy a convencer. Por tu argumento inicial no te voy a convencer. Entonces, lo mejor es que busquemos lo que nos une, no lo que nos puede separar, porque ni tú tienes tiempo,
ni me quieres escuchar, ni yo a lo mejor tengo la capacidad de tener los conocimientos de la política nacional que lo desconozco con respecto a la autonómica. Entonces siempre me dice, claro, pero es que tú siempre dices Extremadura. Claro, es que es lo que sé, es lo que tengo información, es lo que controlo. Lo demás me faltan muchas claves. Entonces, como me faltan muchas claves, probablemente hasta tengas tu razón. Entonces, de verdad, eso ocurre en todas las organizaciones. Hay gente más escéptica, gente menos escéptica, hay gente que rema más y hay gente que mete el remo y no rema, pero tiene el remo metido. Lo malo es que coja el remo y te lo meta en la cabeza. Eso sí que es un problema. Pero si tiene el remo y no rema, está estabilizada la balsa. Es bastante. Yo en el instituto siempre decía lo mismo. Empezamos con un proyecto de inteligencia emocional. Empezamos con otro proyecto de cultura emprendedora. Empezábamos 4. Y claro, llegó el primer evento, que cortamos las clases las 2 últimas horas, y los 4 que estaban conmigo se metieron en una trabajera y decían, chacho, ida por agua a cafetería, y allí tenemos a 10 en la cafetería que se están tocando la barriga. Yo le decía, digo, ¿pero qué esperas tú? ¿Qué esperas si no se lo hemos explicado correctamente? Es la primera vez que ven esto. No lo hagas por ello, hazlo por lo que tú estás disfrutando. Mira cómo están los chavales. Estamos consiguiendo la actividad que nosotros diseñamos, pero la hemos diseñado para los niños, nosotros 4. El resto, hombre, les hemos ofrecido que vengan, pero no les exija que desde el primer día comulguen. Al año siguiente empezamos a trabajar cómo contagiar a la gente, porque no lo habíamos trabajado. Coño, la cafetería se tuvo que cerrar porque no había nadie, claro. De eso se trata, que muchas veces arrancamos con, joder, un perro del hortelano. Vamos a ver por qué así, qué es lo que ha ocurrido, qué hemos hecho para que sea así. También nosotros tenemos que corregir muchas veces lo que estamos haciendo. Mira, yo, profesor de educación física, aprendizaje basado en juego, tenéis 3 guías maravillosas para cuando llegan los cumpleaños, las navidades, las comuniones, que regalar. Hay juegos que no se conocen, modernos, que son espectaculares, con un trabajo neuroaprendizaje impresionante. Y Esther lo conoce porque además Nuria Guzmán es psicóloga y comparte estudios con Esther en ese sentido. Yo la primera vez que hubo lluvia a cascoporro en el instituto, y mi compañero, tenemos un pabellón, no tenemos más, me decía, tengo que tener un pabellón. Digo, ya, pero yo fuera no puedo salir. Bueno, me tuve que inventar una clase y pensé, si trabajo el Double, que es uno de los juegos que proponemos, estos van a tener van a tener un estrés tremendo en el juego, no van a saber cómo gestionar el estrés y me van a pedir la respiración y la relajación, la unidad didáctica, que la adelante. Ese era mi objetivo. Pero el objetivo ese solamente lo sabía yo, lo conseguí. O sea, la unidad didáctica, relajación y respiración en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, es, vamos, que no la quieren ni en pintura por hormonalmente cómo se encuentran. Ahí fue una prioridad. Y el Double, la eficacia en el Double es controlar y gestionar el estrés. Y en la gestión del estrés clave la respiración y la relajación. Ellos fueron los que me generaron la demanda, y la unidad didáctica en vez de 4 sesiones tuvo que durar 8. Porque le encantó, pero me dieron la oportunidad de que se me enseñase. ¿Cuál fue mi problema? Que no se lo dije a mis compañeros, y cuando pasaban por el pasillo y veían que estaba con cartas, decían, la educación física, ahora va por las cartas. Impresionante. Yo, para coger al que hace ese comentario y decirle, mira, te voy a explicar qué es la innovación, de cómo se te ocurre, de qué coño va. No, el error es mío. No lo había explicado. No lo había explicado a mis compañeros. Es verdad que ellos tienen unos prejuicios, es verdad que ellos tienen un estereotipo, es verdad que sacan unas conclusiones precipitadas, es verdad que no tenían por qué cortarme un traje sin preguntar. Pero yo tenía que haber explicado también a mi equipo de profesores, mis compañeros, que en el caso de lluvia, y que yo soy una persona eminentemente práctica, antes de poner un vídeo o a ver qué tenéis que hacer o ver la tarea o lo que sea, pues aproveché ese recurso para reforzar una didáctica de respiración y relajación. Entonces, creo que esa reflexión creo que os vale. Es decir, invertir tiempo en lo que realmente es lo importante y urgente. Cuando veis que hay personas que no están en ese canal, darle oportunidad de que entre. Y oye, ajustado el tiempo y la inversión que hacéis a si es recíproca o no a esa respuesta por vuestra parte. Espero haber respondido también. Yo quería el símil que has puesto de la barca y el remo. Que tenga el remo en el agua. Sí. Un remo en el agua que no rema, frena y vira la barca. Vale, pero mira, hay un vídeo muy interesante, quizá a lo mejor tienes toda la razón, pero hay un vídeo muy interesante en YouTube de una trienera de estas del País Vasco. Esta chica sabéis que estos van con 2 remos, ¿vale? En ese momento se le parte el remo. Entonces, no puede remar.
Pero ¿qué ocurre? Que podía quedarse quieta, ¿no? Es un lastre. Y el vídeo es impresionante porque ella te hace que tiene los remos y sigue la inercia con el cuerpo, estoy hablando de minutos, como si tuviese el remo. Porque y gana la trinera. Si se hubiese quedado como un peso muerto, la barca no gana la inercia. Sin embargo, al no tener remo, pese a su frustración en ese momento, es capaz de reprogramarse y decir, quieto, que puedo hacer algo, que puedo hacer algo, que puedo hacer algo, que es hacer que remo, por lo menos para que mi columna vertebral, mi musculatura, el equipo se vaya acompañando con el movimiento y la inercia, ¿no? Eso le sirvió al resto de la barca para que motivacionalmente dijesen, tú fíjate esa, que podía estar, y sin embargo, quizá ahí se ve mejor, ¿vale? Que el meter el remo y frena. A lo que me refiero es que las aportaciones se pueden generar en ocasiones y no las estamos viendo, o a lo mejor no se generan porque no la hemos explicado, o porque no hemos visto el perfil idóneo para que esa persona entre en algo que realmente le gusta y quiere invertir tiempo. Gracias. No sé si por aquí hay alguna otra pregunta. El informe diagnóstico. No, nada, yo lo que os propongo es que el que le apetezca, bueno, hablarlo. Yo he hecho una propuesta, no sé si os parece bien. Puede ser, oye, si no os parece bien, no hay ningún problema, porque a título personal se puede llegar a hacer. De hecho, nosotros estos informes, lo que pasa es que no están en la web, porque si no sería un descontrol. Los provocamos si hay una voluntad. Entonces, yo lo que os digo es que en este caso sale de esta charla, pues con Esther de moderadora, coordinadora, me pase el listado de las 15, 20 o 30 personas o 2 personas que le apetece hacerlo. A partir de ahí, nosotros vamos a generar, bueno, lo vais a generar vosotros, porque lo veis vosotros. Es decir, veo mi autoinforme y veo el informe con los 3 compañeros. Y tú ahí sacas unas conclusiones. Ya solamente con esas conclusiones tú mismo vas a tener un aprendizaje. Pero lo que os propongo, si queréis, y sois varios, pues si sois uno, muy complicado, pero si sois varios, es que nosotros, desde la sociedad del aprendizaje, os analicemos lo que sale y le hagamos una propuesta, en este caso al centro, que nos habéis invitado a estar, mira, identificado desde nuestra experiencia de 5 años estas competencias en la organización de estas personas que están, sería interesante tener una charla de estas características o una experiencia de estas características o hacer algo en esta línea. Ese es No, tienes que hacerlo, tú no puedes rellenar el informe en nombre de la entidad. Tienes que verlo como persona, que está dentro de una comunidad, eso es. Tú tienes que ponerte en ese momento y decir, ahora, muy buena la pregunta, porque alguien puede decir, pero yo es que no soy igual en el trabajo que en casa. Eso habría mucho que ver, y eso sí que sería para otra charla, pero bueno, imagínate que alguien se bloquea y dice, hostia, ¿en calidad de qué respondo esto? Hombre, yo creo que lo más interesante es que nos ha juntado aquí es CICITES. Entonces vamos a circunscribir la intervención y mi respuesta a esta organización. Claro. Eso es, correcto. Pero que sepas que es tal el vaso comunicante que la mejora la va a ver personal y relacionalmente fuera de la organización. Es transformador. Pero es cierto que tenéis que responder, y así el acuerdo entre todos es, cuando me llegue el correo, yo clico y empiezo a decir, a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel de competencia de emprendedora, a nivel de características sociales, pues eso lo respondéis desde la organización. Para que todo el mundo un poco tengamos en cuenta que estamos pensando en lo que nos une, que va a ser complicado, ¿eh? Porque ya verás que se te va a ir la mano a responder a cómo eres. Claro, pues como eres es lo que te pedimos. Y a partir de ahí, nosotros os sacamos unas conclusiones. Luego ya decidís. ¿Vale? Hablamos con Esther, hace el listado, nos mandáis un correo y nosotros respondemos. Claro, lo que digo es Esther porque para mí es más funcional. Sí. Esther, imagínate que me manda, oye Carlos, después de 5 o 6 días, va a mandar imagino que mandará un correo interno, pondrá un plazo. Tal día, el que le apetezca entrar en la prueba de esta de competencias clave y saber cómo está con respecto a esto que nos ha contado Carlos, pues el día 2 de julio cerramos el listado. El 2 de julio nos dan el listado. A partir de ahí, vais a recibir en esos correos electrónicos un enlace y una explicación de lo que es. Una vez que clicáis en ese enlace, entráis en lo habéis visto en la diapositiva, entráis como una especie de intranet. En la intranet te dice, haga usted
el cuestionario de autovaloración de competencias clave. Yo le clico, me hace las preguntas y cuando termine las preguntas automáticamente se genera tu PDF. Y te va a decir, ¿quiere hacer su autovaloración y la opinión de 3 personas? Y tú dices, sí, te va a pedir 3 correos electrónicos. Le pones los correos electrónicos, esas personas reciben un correo, esas personas contestan el cuestionario en el correo y automáticamente aparece el cuestionario de autovaloración con la opinión de las 3 personas. Y eso todo lo estás viendo tú en tu intranet. Cada uno ve el suyo. Aunque ya digo, no es ningún estudio, pero cada uno ve el suyo. Más que nada que cada uno ve el suyo porque es su autovaloración y es lo que le está diciendo los compañeros. Y ahí es donde nosotros decimos que una vez que todos vean el suyo y haya habido esta pequeña foto, ver cuál es el siguiente paso. Ahora sí me he explicado mejor, ¿no? Sí. Me he enterado mejor. Muy bien. Pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Hay algún comentario por aquí? Son agradecimientos. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Creo que ha sido la base para el inicio de muchos procesos. Gracias por la organización, por haber hecho posible la asistencia online. No, la verdad Y que, agradecimiento. vamos, gracias a vosotros, de verdad, porque da gusto. Yo tengo que aplaudir porque la calidad de las preguntas, la atención, lo fácil que es, porque a mí me parece sorprendente, me parece hasta mágico que habéis venido cada uno de vuestros sitios, habéis sentado aquí disciplinadamente, habéis escuchado y ahora vais a cada uno de vuestros sitios. Vamos, estas charlas me parecen que son todo un acierto. Y yo, si queréis, pues ya quedo comprometido con vosotros. Es decir, yo en el momento que reciba ese listado, en función del número de personas que participen, pues obviamente las consecuencias posteriores tendrán más trascendencia, quizá, ojalá, y si un poquito menos, pues bueno, pues las personas que tienen esa voluntad las vamos a ir reorientando, ¿no? Yo, por ejemplo, ya digo que a partir de septiembre-octubre nosotros vamos a tener algunas acciones que distribuimos por el territorio. Por ejemplo, viene Fran Castaño a dar una charla específica para esto que hablamos del hogar, de la familia. Y nosotros lo que queremos es que esas charlas sean lo más eficaces y eficientes posible. Entonces, este tipo de encuentros nos viene muy bien para conocer a grupos, a comunidades de personas, que cuando vienen estos recursos, los poquitos que tenemos, porque es una estrategia donde la financiación es privada principalmente, de partners privados, pues lo rentabilicemos, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que independientemente de esto, sabéis dónde estamos, en aprender una actitud y cualquier cosa, pues encantado, ¿vale? Acordaros de llevaros vuestra bolsa, vosotros.